nervio accesorio, el 11º par. Este nervio accesorio es algo especial. El nervio accesorio va a ser un nervio principalmente motor. Si es motor, ¿cuál va a ser su origen? Un núcleo. Si es el 11º par, ¿dónde va a estar ese núcleo? En el bulbo, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen con los núcleos de algunos pares craneales, ¿no? Como por ejemplo, el núcleo del oculomotor, ¿dónde se encuentra? En el mesencéfalo, a la altura de los colículos superiores, ¿no? El núcleo del troclear, en el mesencéfalo, a la altura de los colículos inferiores, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos de estos núcleos. En este caso estamos viendo el núcleo del espinal, o también llamado núcleo del nervio accesorio, ¿no? Núcleo espinal o núcleo del nervio accesorio. Más adelante vamos a ver por qué se le llama espinal. Este es el núcleo ambiguo. ¿Dónde se encuentra este núcleo ambiguo? En el bulbo. Superiormente este núcleo ambiguo daba origen al nervio glosofaríngeo, si es que recuerdan el que ya vimos. Toda esta parte de acá va a dar origen al nervio vago. Pero aquí abajo, fíjense, hay una porción que es prolongación del núcleo ambiguo hacia abajo, una porción aberrante, dicen algunos autores. Ese va a ser el núcleo de origen del nervio accesorio, porque parece un núcleo accesorio del vago, por eso su nombre. Entonces, ¿cuál va a ser el origen? El origen va a ser la porción inferior del núcleo ambiguo, la porción inferior del núcleo ambiguo. Ese va a ser el origen real del nervio accesorio. Si vemos aquí, aquí lo vemos, ¿no? Este es el núcleo ambiguo. De la porción superior, ¿qué nervio están haciendo? El glosofaríngeo. De la porción media principal, ¿qué nervio están haciendo? El nervio vago. Y de la porción inferior, ¿quién están haciendo? El nervio accesorio. Entonces tenemos 3 pares craneales que nacen del núcleo ambiguo. En este caso, el accesorio nace de la porción inferior del núcleo ambiguo. En otras palabras, de la porción accesoria o aberrante del núcleo ambiguo, muy pequeñita, ¿no? Que parecía parte del nervio vago, después ya lo separaron y de ahí viene su nombre, accesorio. Pero tiene otro nombre, que también se llama espinal. ¿Por qué se llamará nervio espinal? ¿A qué le suena espinal? A médula espinal. Este nervio accesorio tiene 2 raíces. Vamos a volver a delimitar dónde está el agujero magno en esta imagen. Más o menos estaría por aquí. Ahí estaría el agujero magno. Esta raíz está dentro o fuera de la cavidad craneal. Dentro. Por lo tanto, esta se le llama raíz craneal del nervio accesorio. Pero tiene otra raíz que se llama raíz espinal. ¿Y de dónde están haciendo? De la médula espinal. Fíjense. Se une y pasa por aquí y se unen los dos. A esta raíz se le llama raíz espinal. ¿Cuántos componentes tiene esta raíz espinal? 3 componentes. ¿Cuáles son estos? Motor, sensitivo y
vegetativo. Tiene 3 componentes. La porción motora, si es motor, ¿de dónde van a ser? De un núcleo. Si cortamos la médula espinal, tiene esta forma, con una H al medio. Esta H tiene 2 astas. Esta asta que se llama asta posterior, esta asta que se llama asta anterior. Esta asta sería el asta anterior y esta asta sería el asta posterior. ¿De qué asta están haciendo? ¿Anterior o posterior? Anterior, ¿no? Están haciendo del asta anterior. Es un núcleo que va a estar situado en la porción anterolateral del asta anterior. Anterolateral del asta anterior. Entonces, ahí está el núcleo del nervio accesorio. De las primeras 1, 2, 3, 4 y 5 raíces cervicales. Ese es el componente motor. ¿Cuál es el componente sensitivo? ¿Cuál es el origen de cualquier nervio sensitivo? Un ganglio. Fíjense, aquí hay un ganglio, ¿no? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Medio gorditos los ganglios. Estos ganglios, ¿cerca a qué hasta están? ¿Anterior o posterior? Posterior. Entonces tenemos el origen sensitivo. Van a ser los ganglios que están situados en las raíces posteriores. Aquí está el ganglio, ¿no? O también llamadas sensitivas. Y las vegetativas, que van a estar en la porción intermedia lateral de la médula espinal. Esos van a ser los orígenes espinales. Repetimos, ¿cuántas porciones tiene la raíz espinal? 3: motora, sensitiva, vegetativa. ¿Cuál es el origen motor? Núcleo situado en la porción anterolateral de las astas anteriores. Sensitiva, ganglio situado cerca de las raíces posteriores o raíces sensitivas. Es lo mismo. Vegetativo, porción intermedia o medial de la médula espinal. Estas raíces se van a unir. Van a ingresar ¿por dónde? Por el agujero magno. Se van a unir a la raíz craneal. Pues raíz espinal y raíz craneal se unen y recién me forman el nervio accesorio. ¿Se entendió? Sí, ¿no? En su libro está lo mismo, solo que un poquito más confuso, ¿no? Raíz espinal, motor, sensitivo, vegetativo. Porción motora, núcleo del nervio accesorio situado en la parte anterolateral del asta anterior. Fibras sensitivas en los ganglios espinales, en los filetes radiculares sensitivos posteriores. Y vegetativas en la columna intermedio lateral, ¿no? Raíz craneal, que está en el núcleo ambiguo, la continuación inferior del núcleo ambiguo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Esos van a ser los orígenes reales. Orígenes reales del nervio accesorio. ¿Y cuál va a ser el origen aparente? ¿Cuál va a ser el origen aparente de este nervio accesorio? Este es el surco anterolateral, este es el surco posterolateral. Nace del surco posterolateral inferior al glosofaringeo y al bajo. Y si se fijan, aquí está la raíz espinal que se va a unir a la raíz craneal. Una vez que se unen las dos raíces, en la cavidad craneal se van a relacionar igualmente que el glosofaringeo y el vago con la pía madre y el espacio subaracnoide. Va a dar una pequeña vueltita. ¿Y por dónde va a entrar? ¿O por dónde va a salir? Perdón. Por el agujero yugular. ¿Qué salía por el agujero yugular? ¿Recuerdan? Accesorio, vago y glosofaringeo. ¿No ven? Entonces tenemos ahí.
por el agujero yugular, accesorio, vago y glosofaríngeo. ¿Con quiénes se van a relacionar? Va a tener 3 relaciones: en el conducto vertebral, en el agujero magno y en la cavidad craneal, ¿no? Y por último en el agujero yugular. Aquí va a haber un ligamento que se llama ligamento dentado. ¿Cómo es este ligamento dentado? Tiene forma de dientes. Entonces, en el conducto vertebral va a estar posterior al ligamento dentado. En el agujero magno se va a relacionar con el borde superior del ligamento dentado. Cuando llegue al agujero yugular, se va a relacionar con el nervio accesorio y con el nervio vago. En la cavidad craneal, con el cerebelo y las meninges, como ya vimos, pía madre, espacio subaracnoideo, y en el agujero yugular, como vimos, nervio vago. Después las relaciones son casi las mismas, aunque nos habla de algunas arterias, ¿no? La arteria cerebelosa inferoposterior. Por aquí está el cerebelo, se relaciona con el cerebelo, y una arteria más o menos pasa por aquí. Esta arteria se divide en 2, en la cerebral inferior o cerebelosa inferior, cerebelosa posterior, y el tronquito se llama inferoposterior. Listo. Una vez que sale del agujero magno, ¿cuántos ramos va a dar? Va a dar 2 ramos, un ramo interno y un ramo externo, ¿no? En su libro no dice ramo interno y ramo externo. El ramo interno es este pequeñito. Este es el ramo interno. ¿Con quién se está uniendo? Con el nervio vago. El ramo externo es este. Y va a dar 2 ramas. Una para el músculo esternocleidomastoideo y otra para el músculo trapecio. Entonces tenemos un ramo interno que se une al ganglio inferior del vago y un ramo externo con una rama para el nervio o para el músculo esternocleidomastoideo y otra para el músculo trapecio, ¿no? Cuando se une al vago, ¿qué va a inervar? Velo del paladar, faringe y laringe. Cuando se une a estos músculos, en la función vemos que este nervio se llama nervio cefalogiro. ¿Qué quiere decir? Que el esternocleidomastoideo y el trapecio nos ayudan a girar la cabeza. Esa va a ser la función del accesorio. Pero va a tener otra función. Si recuerdan, el trapecio se inserta en la línea nucal superior. Va a extender la cabeza, ¿no? Fíjense, extensión. Pero también va a ser flexión. También va a flexionar la cabeza. Pero la principal función, extensor de la cabeza. Y si solo se contrae uno, inclina. Puede inclinar al lado izquierdo o puede inclinar al lado derecho. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Girar, extender, inclinar. Esas van a ser las funciones del nervio accesorio. ¿Con quién se va a comunicar? Con el nervio vago mediante su ramo terminal.